Ah, bien, chicos, quiero que siempre tengan la costumbre de traer sus Biblias, ¿verdad? Independientemente de que yo siempre utilizo ponerle proyección y cosas, siempre tengan la costumbre de traer sus Biblias, ¿verdad? Por el hecho de que eso es lo que les trae convicción, lo que ustedes aseguran, ustedes deben buscar en la Biblia, no sea que yo me equivoque y le esté diciendo otra cosa. El principio de todo conocimiento es qué dice la Biblia acerca de ello. Entonces, yo quiero pedirles que abran sus Biblias en Jeremías capítulo 13, versículo 23. Y vamos a estar fácilmente navegando entre varios textos, sobre todo del Antiguo Testamento, para comprender básicamente el tema de que vamos a tratar hoy. Jeremías capítulo 13. Bien, ¿lo tienen todos? Bien, dice Jeremías capítulo 13, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Vamos a orar. Padre bueno, Dios misericordioso, nos acercamos delante de ti, buscando ahora, Señor, la unción de tu Espíritu para predicar tu palabra con gracia. Bendice nuestros corazones, Señor, dándonos oídos que escuchen. Alimenta nuestras almas con tu palabra. Doblega nuestras rebeldías, Señor, y ponlas todas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Debo decirles primero que este mensaje de los hábitos es el primer mensaje de una serie que nosotros vamos a estar viendo. Y déjenme yo ayudar un poquito a los muchachos que están, ¿verdad?, desde Zoom. Este es el primer mensaje de una serie de mensajes acerca del cambio. Y vamos a comenzar introduciendo lo que son los hábitos. Y lo cierto es que este texto no nace en un vacío. Uno no llega de repente y a partir de aquí comienza a establecer lo que nos toca aprender hoy acerca de los hábitos, sino que cuando Jeremías dice estas palabras al pueblo de Israel, había un contexto en el cual el Señor estaba hablando y le dijo a Jeremías que le dijera al pueblo de Israel, de manera específica a la tribu de Judá, ¿verdad? Recuerden que después de el Salomón, y por causa del pecado de Salomón, el Señor dividió las 12 tribus de Israel. 10 se fueron para el norte, por eso usted puede a veces ver cómo la Biblia hace una diferencia cuando dice Efraín, porque Efraín estaba ubicada en el norte, y los de Judá que estaban en el sur. Entonces cuando la Biblia hace esta diferencia de Israel y de Judá, no es que está hablando de dos cosas que son diferentes, no, sino que se está refiriendo de manera puntual y dependiendo del contexto, se está refiriendo a las 10 tribus de arriba y a las 2 tribus de abajo. Ok, esta parte de Judá, que es a donde el Señor le está diciendo esto de, ¿ustedes acaso podrán cambiar estando habituados a hacer el mal? Jeremías se lo dice y es nada más y nada menos que durante el tiempo de reinado de Josías. Josías es probablemente el segundo rey más piadoso. Y digo probablemente el segundo rey más piadoso porque definitivamente está en competencia con Ezequías. Y ambos están ahí. Ambos reyes fueron sumamente piadosos en toda la historia de Israel, de manera específica en Judá. Sin embargo, para nosotros poder entender el contexto de este pasaje, es necesario que nosotros veamos un poquito la historia de qué es lo que ha estado sucediendo. Josías es hijo de Amón. Y usted va a decir, ¿quién es ese de Amón? Bueno, Amón fue un rey de Israel y el tipo empezó a gobernar Israel cuando tenía apenas 22 años de edad. Un dato curioso, casi todos los reyes de Israel, ¿saben qué? Eran contemporáneos con todos ustedes aquí. La mayoría de los reyes de Israel empezaron a gobernar siendo 20 añeros.
algunos hasta de 8 años. Por ejemplo, el caso de Josías. Josías tenía 8 años de edad cuando empezó a reinar. Pero nuevamente, Josías es hijo de Amón y Amón es hijo de Manasés. Y es aquí hay una parte muy importante. Manasés fue el rey que más daño probablemente le causó a Israel. ¿Por qué causó tanto daño? Bueno, busquen el segundo libro de Crónicas en el capítulo 33. Y fíjense la descripción que la Biblia hace acerca del gobierno de Manasés. Dice que de entre todos los reyes, dice la escritura, que Manasés se excedió en hacer lo malo. Levantó imágenes en el templo, o sea, en la casa de Dios. Él levantó imágenes para otros ídolos, imágenes de acera. En distintos lugares, levantó diferentes lugares donde todo Israel se desviara de adorar a Dios de manera puntual. Hizo que sus propios hijos pasaran por fuego. Y cuando la Biblia habla de pasar por fuego, lo que está diciendo es que sacrificó sus propios ídolos en pos de adorar a otros dioses que no era Dios. Cosa que Dios había prohibido desde un principio. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios le había dado una serie de reglas que nosotros vemos durante todo el libro de Levítico, Deuteronomio y todo el acontecer. Y estas reglas tenían un propósito puntual, cual diferenciarlos de las demás naciones que estaban alrededor y mostrarles que ellos tenían una cercanía, una relación especial con el Dios al quien ellos estaban conociendo ahora. Y ellos debían ser diferentes por una sola regla. ¿Cuál? Sed santos, porque el Dios con el que ellos estaban relacionándose era santo. Entonces, Manasés hizo de todo eso. Y la historia no concluye ahí. La Biblia nos relata, nos narra que Manasés, a pesar de todo lo que había acontecido, ¿saben qué? Manasés se arrepintió. Manasés se arrepintió y acudió al Señor. Ustedes lo ven en el capítulo 13 del capítulo 33. ¿Quién tiene el segundo libro de Crónicas en el capítulo 33? ¿Quién lo tiene? Por favor, Frankel, y luego tú el 13 y Yalil el 14. Dice, y habiendo orado a él. O sea, hablando de Manasés, habiendo orado a Dios. Y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Excelente. Entonces, asimismo, el versículo 15, para que sigan conmigo, o sea, lo que Manasés hizo después de que había hecho que todo el pueblo de Israel comenzara a adorar a otros dioses, oigan, dice, asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, el que él mismo había puesto, y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Dice el versículo 16, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. O sea, a todo el pueblo que él se había llevado consigo, él los mandó nuevamente. ¿Sabe que en reconocimiento del error que él había cometido, nuevamente vuélvanse a Dios? Y usted va a decir, wow, pero salió todo perfecto, todo quedó genial. No, no todo quedó genial. Fíjate lo que dice el verso 17 del mismo texto. Pero el pueblo, escuchen esto, aún sacrificaba en los lugares altos, y pone como una especie de entre paréntesis, aunque lo hacía para Jehová su Dios. O sea, a partir de esta costumbre de estar sacrificándole a los ídolos, ¿sabes qué ellos hicieron? Ellos hicieron una especie de sincretismo. ¿Qué es eso? Una mezcla. Ellos mezclaron debido a sus costumbres, ellos mezclaron el servicio a Dios que ellos ya conocían, ahora lo mezclaron con las prácticas que ya habían adquirido. Y usted va a decir, pero ya no estaba tan malo. No, seguía siendo malo. Seguía siendo malo. Porque Dios había diseñado la forma en la que había que acercarse a Él. A pesar de que sus hábitos habían cambiado,
ahora solamente habían cambiado en términos morales para ellos. Nosotros podemos decir, sí, pero dejaron de sacrificar, sí, pero lo seguían haciendo de la manera en la que no se les había enseñado. Y es entonces en ese contexto que ustedes ven, pasó Manasés, se levantó su hijo Amón, y ¿sabe qué hizo su hijo? Dice la escritura, Crónicas capítulo 33, verso 21, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, el hijo de Manasés. Y dice, y 2 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Como había hecho, oigan lo que hace la Biblia le asigna a un responsable inmediatamente, como había hecho Manasés su padre. Y sigue diciendo, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos nuevamente. Vuelve y le da, que su padre había hecho. Chicos, si yo quiero que ustedes tomen un espacio ahí, independientemente de quiénes ustedes sean, independientemente de lo que ustedes vayan a hacer, lo que ustedes hagan definitivamente afectará a sus padres. Lo que ustedes son, habla de quiénes son sus padres, y con sus actos ustedes descalifican a sus propios padres. Los hábitos que ustedes reúnen en sus vidas inhabilitan a sus padres de poder adquirir buena reputación y buen nombre. Fíjate cómo la Biblia lo sentencia. Los malos actos de Manasés al engendrar a Amón, lo que él hizo después, ¿qué hace la Biblia? Se lo remonta. Y tú vas a decir, pero espérate, pero Manasés se arrepintió. Sí, se arrepintió. Pero aún los actos malos, ¿de quién habla que los aprendió? De su papá. De su papá. Pero claro, no se queda ahí. Dice el verso 23 del capítulo 33. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, la Biblia no te dice directamente que Dios fue el que lo hizo, pero tú y yo sabemos que Dios es el que controla todo el deseo y el pensamiento del hombre. ¿Y qué hizo Dios? Levantó una conspiración dentro del mismo seno de su gobierno. ¿Y qué hicieron las personas? Lo mataron. Es en ese contexto donde Amón muere, viene Josías. Y recuerden, yo sé que vamos a estar viendo algunos datos de historia de Israel hasta llegar al punto en el que estamos, pero recuerden, esto es importante para que ustedes vean cómo los hábitos van creando una costumbre y se vuelven de tal manera tan internos que pueden pasar años y el problema seguirá ahí. Josías es el hijo de Manasés y sube al reino a los 8 años de edad. Josías es, como les decía desde un principio, probablemente el segundo rey más piadoso de la historia de Israel. Tanto que la Biblia lo registra así. La Biblia registra el final de los días de Josías como uno de los reyes que hizo más reformas por volver nuevamente la adoración que Manasés había quitado. ¿Recuerdan cómo culmina el pueblo? Que a pesar de que Manasés había tratado de volver las cosas a Dios, ¿qué dice el texto? ¿Recuerdan? El pueblo todavía seguía haciendo cosas ahora con un sentimiento de para Dios, pero Josías quería reformar todo eso. Y es durante el gobierno de Josías, y nosotros no sabemos si antes o después, que Dios le dice a Jeremías esto. Recuerden el texto que tenemos, Jeremías capítulo 13, versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. ¿Tú te estás entendiendo cuántos años pasaron hasta llegar hasta Josías, hasta el momento en el que Dios había observado el carácter y la conducta de los hijos de Israel? Que Dios le dice, ustedes están habituados a hacer mal. Ustedes están habituados y... Ay, ¿dónde lo puse? Aquí. Y quise ponerle esta ilustración, ¿verdad? Para que ustedes tuvieran una idea. Un etíope es eso que ustedes ven ahí en la imagen. Déjenme ayudar a los chicos también que están en Zoom. Es una persona de color oscuro, eso se ve. Y un leopardo. Ahora, yo quiero que ustedes se detengan a preguntarse esto. Es Dios que está hablando. Es Dios que está hablando. Y Él está diciendo, ¿puede una persona en pocas palabras cambiar o decidir la forma en la que nace? La respuesta es obvia. Al igual, ¿puede un leopardo mudar, o sea, decidir, no, mira, ya yo estoy cansado de estos puntos, ahora voy sin punto?
Ahora voy con la raya completo de un solo color. Un nuevo look. La respuesta es obvia. No, no puede. No puede. Y te voy a decir, ¿y cuál es tu punto? Mi punto es el siguiente. Dios había mirado la manera en la que era el pueblo de Israel y lo que les está diciendo en un lenguaje fuerte y literal es, ¿saben qué? Ya esa es su naturaleza. Hacer el mal, ustedes están tan habituados a hacer el mal que ya eso forma parte de su naturaleza. Y de la misma manera en las que el ejemplo que está aquí no pueden cambiar a causa de cuán acostumbrados ustedes están a hacer el mal. ¿Sabe que la naturaleza de ellos era no cambiar? No cambiar. Se habían concentrado tanto en hacer las cosas de tal manera que ya había hecho metástasis, por así decirlo. La metástasis es ese fenómeno que tiene el cáncer, de que ¿saben qué? De que coge una célula, se copia y se multiplica. Por eso el cáncer es tan terrible. Cuando llega en esa etapa, es indetenible prácticamente. Porque se esparce por todo el cuerpo a enorme velocidad, está copiándose. Y no tienes forma de cómo detenerlo. Eso mismo era lo que estaba pasando con los hijos de Israel. Y Dios le dice, ustedes no pueden cambiar. ¿Y cuál es el punto de por qué no podían cambiar? Es que ustedes están habituados a ser así. Ustedes estaban habituados a ser así. Es como si Dios les estuviera diciendo, miren, ¿saben qué? Ciertamente, si ustedes de alguna manera quisieran hacer las cosas de otro modo, aún el otro modo que ustedes intentarían les saldría mal. Por tan penetrado que está el hecho del cambio en el corazón de ustedes. Miren algo bastante interesante. El Titanic, y quise ponerle esta ilustración, es un barco sumamente, déjame ver, ay, lástima que no está una pequeña señal que yo había puesto. Es un barco sumamente grande, y si ustedes logran, me dicen desde Zoom que los ayude, esperen, ahí está. Si ustedes logran ver la película, lo que sea, ustedes se darán cuenta de que un gran barco fue hundido por algo bastante pequeño. En realidad, me voy a mover, ¿verdad? En realidad, la fisura del barco fue desde aquí hasta aquí. Ustedes están viendo ese espacio y hundió todo ese barco. Así son los hábitos. Así son los hábitos. Una simple fisura en el carácter es capaz de sentenciar tu vida para siempre. Por eso son tan importantes los hábitos. Por eso es tan importante que desde la juventud nosotros ahora podamos conocer y buscar cuál es el diseño de Dios para nuestras vidas, de tal modo de que nuestros hábitos no sean forjados por lo que a nosotros nos da la gana. No es por lo que a nosotros nos da la gana, sino por qué dice Dios acerca de cómo debo yo formarme para poder crecer en lo que Él quiere. Tengo sonido por dentro. Entonces, debo yo comenzar a preguntarme qué es lo que Dios quiere para yo saber qué es lo que me va a formar a mí según su propósito. Y ya nosotros hemos mencionado mucho esa palabra, ¿qué es un hábito? Vamos ahora a definirlo. ¿Qué es un hábito? ¿Cómo ustedes definirían un hábito? ¿Alguien que se atreva? No hay problema, hoy quiero compartir con ustedes. ¿Cómo ustedes definirían la palabra hábito? No tengan miedo. Yo no muerdo, lo juro. Alisanji. Están bien, están seteados en familia. Bien, bien. Lisa, ¿quieres colaborar algo diferente? Bien, perfecto. Bueno, yo creo que de fondo no hay que abundarlo mucho. Un hábito, podemos definirlo de esta manera. Es cualquier comportamiento aprendido, porque nosotros no nacemos con ningún hábito. Nosotros no venimos con un default de los hábitos que nosotros hacemos. Un hábito es un comportamiento aprendido porque no es innato y es aprendido mediante la repetición, que se realiza de forma habitual y automática sin ni siquiera pensar en ello. O sea, si yo quiero saber qué es lo que tú haces con frecuencia, yo solamente tengo que ver qué es lo que usualmente tú sueles
de manera habitual realizar sin tú estar pensando en eso. O sea, tú no lo programas. ¿Y sabes qué va a hacer eso? Una acción constantemente repetida forma un hábito y un hábito te define. Un hábito que tú haces constantemente puede hablar de quién es que tú eres. Lo que tú haces, tú eres lo que tú haces. Y esa es la realidad. Tú eres lo que tú haces. Es por eso que nosotros debemos hacer un análisis para saber qué es lo que nosotros estamos haciendo constantemente que nos define. Si por un momento nosotros pudiéramos presentar en proyección todo lo que tú haces en tu diario vivir durante todo un mes, ¿qué arrojaría eso de lo que tú eres? ¿Quién tú eres? Lo que hacemos de forma habitual y repetitiva y casi sin pensar es lo que nosotros finalmente somos. Debemos tener mucho cuidado porque es muy difícil cambiar los hábitos negativos. Una vez que estos logran establecerse, miren, si ustedes tienen un tiempo tomando un hábito bueno, pues bordear un hábito malo cuesta más trabajo que adquirir uno bueno. ¿Y cuán difícil es adquirir un buen hábito? Yo no sé si ustedes han visto ustedes poder acostumbrarse, por ejemplo, a romper esa inercia del cuerpo de si ustedes están acostumbrados a hacer ejercicio, a cuando usted dura mucho tiempo sin hacer ejercicio, volver a retomar eso otra vez. Mire, eso es pesado. Ok, un mal hábito es muchísimo más difícil abandonarlo que poder establecer uno nuevo. Dice un autor, hablando acerca de los hábitos, sería bueno que a ninguno de nosotros se nos vaya a ocurrir pensar, yo sé que soy así, pero cuando, y pone 3 puntos suspensivos, ¿verdad? Como hablando del futuro, pensar que solo falta un momento adecuado para empezar a levantarse temprano, para ser ordenado con las finanzas o dejar algún vicio pernicioso, es como pensar que jugaremos mejor al fútbol o a cualquier deporte solamente porque tenemos las zapatillas o el t-shirt de marca de algún equipo. Eso es un sueño iluso. Eso es un sueño iluso. Pensar que tú puedes abandonar una mala práctica de la noche a la mañana, eso es una tontería. Nadie puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. Cuando un hábito toma forma en el corazón humano, ¿sabe qué? Eso forma un peso. Ya tu carácter está definido, tú estás acostumbrado. Fíjense cuál es la raíz del problema de todo hábito. Jeremías capítulo 17, versículo 11. Jeremías capítulo 17, versículo 11. Vayan allí y recuerden, nosotros estamos en el libro de Jeremías. Y Dios sigue desarrollando gran parte de todo el libro de Jeremías. Es Dios dando las advertencias. Y ¿saben qué? Las advertencias llegaron. Las advertencias llegaron y también el juicio. Dios les había prometido a ellos que por causa de su pecado, ¿saben qué? Ellos serían conquistados. ¿Y qué relata la historia de Israel? Efectivamente, después del reinado de Josías, ¿qué sucedió? A partir de ahí, todos los reyes de Israel que comenzaron a gobernar, todos entraron en un declive espiritual hasta el punto de que Israel fue tomada y llevada cautivo. Jeremías vivió a la par de Daniel, el profeta Daniel. ¿Y cómo comienza el libro de Daniel? Daniel es probablemente un hijo de uno de los príncipes de Israel y fue tomado cautivo. Todo el libro de Daniel nos habla de una vida fuera de Israel. Y fue exactamente por esto que el profeta Jeremías les está anunciando. Jeremías es uno de los profetas que yo creo que ustedes deberían estudiar bien la vida de este personaje y encariñarse con él, porque saben que este tipo es digamos, vamos a ponérselo en este contexto, ustedes son dominicanos y Dios los ha llamado a ustedes siendo tímidos, siendo personas totalmente introvertidas, o sea, ustedes no hablan mucho. No son de mucho hablar, y Dios los ha llamado a ustedes a anunciarle a su nación que la destrucción va a venir. Que la destrucción vendría. Ese es el cuadro en el que está Jeremías, y Jeremías tenía que anunciarle eso al pueblo de Israel. Dios le había dicho a Jeremías que definitivamente, mira, esto es lo que va a suceder, pero ¿sabe lo que yo voy a hacer? Va a pasar esto,
pero tú díselo. Pero tú díselo. Y si tú no se lo dices, mi problema va a ser contigo. Porque de todas maneras yo lo voy a hacer. Y eso era lo que tenía Jeremías. Entonces Dios desarrolla todo el argumento durante todo el libro de Jeremías. Y fíjate que dice en el capítulo 17, aquí está el problema raíz de todos los hábitos. Dice el versículo 1, el pecado de Judá, y ponga el nombre de todos los seres humanos. Escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Ese es el problema de nuestros malos hábitos. Es que hay un mal que está dentro. Hay un título de un libro muy bueno que se llama El enemigo que llevamos dentro. Es que los malos hábitos no es algo que sencillamente tú te esfuerces por adquirirlos. Es que desde adentro de ti tú estás inclinado a buscarlos. Tú estás inclinado a buscarlos. ¿Por qué? Porque el pecado, dice la Escritura, Dios lo está diciendo, el pecado está tan esculpido en el corazón del hombre que prácticamente se ha hecho parte de él. Está armamentado dentro de él. Toda la historia de Israel, en todo su desenlace, aún hasta el sol de hoy, se desarrolla por esa causa. Todos nuestros hábitos salen desde adentro de nuestro corazón. Dice el Señor Jesucristo, porque desde adentro del corazón surgen los malos pensamientos. Todas las blasfemias, todas salen desde adentro del corazón. La naturaleza de nuestros hábitos son una expresión de lo que tenemos en el corazón. Por eso es preocupante cuando nosotros vemos las acciones de cualquier persona que no se conforme a la ley de Dios, porque lo que está en el corazón es peor. Es peor, tú exhibes, tú solamente estás dando un reflejo. Es como la luz que entra por esa ventana, eso es un reflejo del sol que está allá afuera. Cuando nosotros vemos acciones alarmantes dentro de cualquier vida de persona, lo que estamos viendo es que en el corazón hay algo más preocupante. Es más preocupante. Y Dios había hecho un pacto con ellos. Lamento habérselo puesto pequeño en la proyección, pero Jeremías capítulo 11, si ustedes lo buscan en sus Biblias, revela cuál fue el problema. ¿Cuál fue el problema de Dios directamente con ellos? En Jeremías capítulo 11, Dios explica la naturaleza de cómo el pueblo de Israel y los seres humanos habían violado el pacto que Él había hecho con ellos. Búsquenlo en sus Biblias, Jeremías capítulo 11. Quien lo tenga me levanta la mano. Lizardi, por favor. Lee hasta el versículo 6. 11 hasta el 6. Las palabras de este pacto. Tierra de Egipto. ¿Quién más tenía el otro texto? A partir del verso 7. Albert, puedes leer desde el verso 7 hasta el 11.
Excelente. ¿Ustedes ven la naturaleza de cuál es el enojo de Dios y cómo está tan arraigado el corazón al pecado, que literalmente las personas establecieron con Dios un acuerdo de hacerles bien, y el ser humano de manera arbitraria, todos nosotros, algunas veces yo pensaba de niño que, pero oye, los israelitas eran malos, pero si nos ponen ahí a nosotros, somos peores, seríamos totalmente peores. De esa manera está corrompido el corazón humano y sus hábitos salen de las corrupciones de su corazón. Por eso el mensaje que Dios hace acerca de un nuevo pacto es central. Es central porque es que nadie se adaptaría a las condiciones del nuevo pacto. Ya había sido roto. Ya había sido roto. ¿Cómo podría Dios cambiar la naturaleza del corazón de un individuo? Y a la vez que lo cambia, ¿cómo podría Dios seguir siendo justo sin todavía juzgar el pecado de ese individuo? ¿Cómo podría hacer Dios eso? Se necesitaba la naturaleza de un nuevo pacto. Y eso es lo que a partir del capítulo 33 de Jeremías, Dios les está diciendo, ¿saben qué? Yo voy a hacer un pacto con ustedes. Yo voy a hacer un pacto con ustedes. Vienen los días donde ya no ustedes van a tener en sus corazones, no va a estar el pecado esculpido. No, yo voy a poner mi ley ahí. Mi ley va a estar escrita ahí. Y hago un paréntesis. Algunas veces nosotros nos preguntamos que, ven acá, la gente que no conoce la Biblia, ¿bajo qué ley se rigen? Dios ha puesto una ley en sus corazones. Dios ha puesto una ley en sus corazones que aunque no conozcan la Biblia, saben que darán cuenta de todos modos delante de Dios por lo que está escrito en sus corazones. Por lo que está escrito en sus corazones. ¿Y de qué manera podría Dios diseñar un pacto que reemplazaría al interior? Bueno, nosotros lo podemos decir, para nosotros imposible. Pero eso fue lo que exactamente Cristo hizo. En la primera carta de Pablo, escribiéndole a los creyentes que vivían en Corinto, en el capítulo 6, versículo de 9 hasta el 11, dice lo que ustedes tienen ahí. Déjenme ayudar a los chicos ahí. Exacto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. En pocas palabras, Pablo le está haciendo una descripción de los hábitos. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno de vosotros. Esta gente habían llegado ahí. Y esa es la naturaleza de todo pecado. Todo pecado, una persona cuando llega a cualquier punto de declive moral, no llega dando un brinco. No, llega paso a paso. Nadie roba un banco sin haber robado un centavo primero. Nadie da una gran mentira hasta que no empieza de manera paulatina. Nadie comienza a ausentarse de la iglesia sin antes haber comenzado a odiar a Dios desde adentro. Nadie comienza a dejar de leer la Biblia absolutamente para siempre hasta que no comienza a odiarla poco a poco. Y esos son los hábitos. Es lo que tú haces habitualmente, lo que te define, va comenzando sistemáticamente. Tú quieres tenerle apatía cuando la palabra de Dios es predicada, comienza a odiarla poco a poco. Y el diablo y tu pecado se encargarán de, ¿sabe qué? Empujarte poquito a poquito, hasta que un día de repente tú eres, ven aquí, ¿por qué esa persona odia tanto a Dios? Empezó ahí. Empezó ahí. Y dice Pablo, y esto erais alguno de vosotros. Mas aquí está la realidad del pacto. Esto es lo que garantiza que nosotros hemos entrado en un pacto. ¿Cuál? Que ya habéis sido lavados, que ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo en el nuevo pacto? Esto fue lo que Dios hizo. Lo que tú tenías que pagar, lo que yo tenía que pagar por causa de mi pecado, mis hábitos que no podían ser cambiados porque el pecado está esculpido en mi corazón, Dios hizo lo siguiente: yo voy a sustituir lo que tú tenías que pagarme y lo voy a poner en la cuenta de Cristo. Y por eso fue Cristo a la cruz, para pagar la cuenta que tú y yo no podíamos pagar. Y ahora Dios nos trata como si nosotros hubiésemos vivido la vida de Él. Solamente en Cristo nuestros hábitos tienen un cambio y una dirección.
Solamente en Cristo nuestros hábitos tienen un cambio y una dirección. Y esto es importante. ¿Saben qué? Mencionar esto, y vamos a desarrollarlo en la serie más adelante acerca del cambio. Tú pudieras decir, una persona que no es cristiana no puede cambiar. No, eso yo no es lo que estoy diciendo. No, una persona que no es cristiana puede presentar cambios en muchas cosas. Si se lo propone, ¿sabe qué? Puede adquirir buenos hábitos. Y puede, como muchos de ustedes de seguro han visto, hay gente que deja de beber, hay gente que deja de fumar, hay gente que deja de robar, sin necesidad de ser creyente. Sin necesidad de ser creyente, sí. Pero hay otra cosa que no puede hacer si no es creyente: cambiar espiritualmente. Comenzar a amar a Dios. Eso no nace de una persona. Te es imposible. Entonces tú estarías en el mismo término. ¿Recuerdas cómo quedó el pueblo de Israel después que Manasés había comenzado a quitar las cosas? ¿Cómo quedó? ¿Qué comenzaron a hacer? Sí, ellos comenzaron a intentar buscar a Dios, pero haciendo lo que hacían antes. Y seguían mal. Y seguían mal. Eso es lo mismo que haría una persona que intenta cambiar a sus propias expensas, añadiendo nuevos hábitos, por buenos que sean. Sus buenos hábitos no le permitirán alcanzar a Dios. Sus buenos hábitos no le permitirán alcanzar a Dios. Y por eso cuando usted evangeliza a una persona, lo primero que le saltan es: pero yo no robo. Sí, pero eso no te permite alcanzar el cielo. Yo no robo, yo no miento, yo no le hago daño a nadie, yo no hablo mentira de nadie. Mira, yo hasta soy mejor que muchos cristianos. Y tristemente, en algunos casos pareciera que sí. Pero ni eso. Eso no te dará la salvación. Eso no te va a alcanzar salvación si tú no dependes de lo que ya Cristo hizo por ti, por mí. El evangelio, más que una noticia de tú no sirves, tú no puedes, es más, ¿por qué no estás disfrutando de un tesoro que ya está guardado para ti? Que ya está guardado para ti. Mis hábitos no cambian porque yo quiero empujarlos. No, mis hábitos cambian porque Cristo mora en mí. Es Cristo que mora en mí. Es por eso que se hace necesario que yo venga en arrepentimiento y fe. Dice la Escritura: de modo que a todo el que esté en Cristo, a todo el que viene a Cristo, si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Todo lo que tú hiciste, lo que tú has hecho, cuán cargado esté, cuán limitado esté tu conocimiento acerca de la palabra de Dios, ¿sabe qué? Todas las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Dios en Cristo agarra un libro y lo pone en blanco. Y no solamente lo deja en blanco para que tú comiences a escribir tu historia, no, porque si tú te tocara escribir tu historia, la escribirías mal, no. Un libro en blanco donde se plasma ahora la vida de Cristo. La vida de Cristo a tu favor. Otro texto. Y uno puede preguntarse: ven acá, ¿cómo es eso de nuevos hábitos? Fíjate lo que dice la Biblia, Juan capítulo 7, versículo 38. Juan capítulo 7, versículo 38. Dice el Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es que los nuevos hábitos, la nueva naturaleza que tú tienes ahora en Cristo, va a producir nuevos hábitos por default. Por default. Por eso es importante prestarle atención a nuestros hábitos ahora en la juventud. Porque lo que ustedes son hoy, ustedes están sembrando hoy lo que ustedes van a hacer mañana. Esta es la plataforma. Ustedes no van a ser diferentes. Cosas que ya ustedes son ahora, ¿saben qué? Han dejado la base para lo que ustedes van a hacer mañana. 20 años después o 15 años después o lo que sea que ustedes vayan a durar en la tierra, ¿saben que lo que ustedes son hoy es lo que los va a definir mañana? Es lo que ustedes hacen hoy lo que los define. Ustedes están marcando sus vidas, ya sea viendo televisión, en lugar de hacer cualquier otro hábito, ya sea usando el celular. Ustedes están marcando exactamente qué ustedes serán mañana. Es crucial este punto de la juventud para eso, para adquirir hábitos que duren y perduren en el tiempo. Que cuando ustedes sean adultos, las capacidades que ustedes puedan desarrollar, no solamente socialmente desde la forma intelectual en la que ustedes se exponen, este es el momento en el que sus cabezas tienen capacidad para adquirir y absorber conocimiento, para cuando mañana les toque estar en una empresa o en un trabajo o ser dueños de su propia empresa, ustedes puedan desarrollar de ahí lo que sembraron hoy. No van a nacer en un vacío.
Es imposible, no va a nacer en un vacío, comienza cosechándolo hoy. ¿Qué es lo que tú quieres ser mañana? Eso comienza sembrándose hoy. Eso comienza sembrándose hoy. Dice Juan Carlos Ryle, una cita bastante importante. Juan Carlos Ryle es un santo del pasado, por así decirlo. Que sí, unos cuantos añitos, murió en el 1900. Y dice él una cita sumamente importante, dice: nada oscurece tanto los ojos de la mente, ni insensibiliza tanto la conciencia como un pecado que se pasa por alto. Nada oscurece tanto los ojos de la mente, ni insensibiliza tanto la conciencia como un pecado que se pasa por alto. Lo que sea que tú estés haciendo que no agrade a Dios y tú no le prestes atención de manera puntual, ¿sabes qué? Eso no está pasando en un vacío, eso no se va a quedar como que cositas que pasan. No. Está sucediendo algo y es lo que la Biblia llama el engaño del pecado. Tu corazón se está haciendo cada vez más duro. Tú estás siendo cada vez más insensible. Cada vez que faltas a el escuchar la palabra de Dios, cada vez que faltas a cualquier disciplina buena o buen hábito y te dejas de exponer, tú eres un individuo que para la próxima eres más duro. Eres más difícil para la palabra de Dios. Eso es lo que les está diciendo. De modo que te conviene desde ya decirle que no a los hábitos malos desde ahora. ¿Y cómo tú puedes saber qué es un mal hábito y qué es un buen hábito? Tiene Dios que alumbrar tu conciencia. Tienes que preguntarle a Dios qué es lo bueno y cuál es el diseño de Él para tu vida ahora. Porque ¿sabe qué? A la larga, las reglas están establecidas. En teología hay una postura donde dice que Dios no se mueve. Y eso es real. Dios no se mueve, Dios es inamovible. O sea, si tú te portas mal, Dios no decide de repente castigarte. Si tú te portas bien, pues Él se mueve. No, los que nos movemos somos nosotros. Las reglas ya están establecidas. Si vas en su contra, vendrá juicio. Esa es su personalidad inmediata. Si las cosas andan conforme a Él, vendrá bendición. Y Él no se mueve, eres tú el que te está moviendo. Eres tú el que te mueve. Entonces tú tienes que pedirle a Él cuál es el diseño de Él para tu vida, de tal modo de que tú te adaptes a lo que Él quiere y tú puedas ahora tener hábitos con los cuales vivir delante de Él en limpia conciencia. Fuera de sencillamente decirle que no a los malos hábitos, y entre los malos hay muchos que pudiéramos mencionar, yo tengo que tener una inclinación, yo tengo que tener una intención. Debe haber una intención en mi corazón de yo abandonar los malos hábitos. Si yo tengo problemas con la pornografía, yo no puedo seguir teniendo la computadora en mi habitación. Sácala. Sácala. Si tengo problemas con las series, quita la cuenta. Elimina la cuenta. Borra la app del celular. Pídele a alguien que te supervise. Busca ayuda. Huye de los malos hábitos. Pero no solamente te quede ahí. Cultiva buenos. Cultiva buenos hábitos. Ten cuidado, y digo esto de manera puntual aquí con nuestra reunión. Y digo esto de manera puntual con esta reunión. Ten cuidado cuando tú comienzas a ausentarte completamente de todas las reuniones acá en el JTD. ¿Sabe qué? No es lo preocupante que te dejes de ausentar. No, lo preocupante es lo que ya está revelando. Es que hay algo que está más detrás y es lo más preocupante. Porque inmediatamente comienzas a dejarte de ausentar. ¿Sabes lo que va a suceder aquí en la vida espiritual de todos los que están aquí? Comienzan a desconectarse de tu vida. Se comenzarán a desconectar de tu propia vida. Y cuando tú vengas a tener personas que aman tu alma, los vas a tener a distancia de ti y no podrán acercarse. Y eso es lo que la estrategia de Satanás hace, ¿sabe? Un creyente en grupo es difícil. Es difícil que una persona haga algo malo estando en un grupo, porque el grupo cuida por ellos y vela por ellos. Por eso Dios une a los creyentes a una iglesia, para que velen por él. Pero un creyente o un individuo solo, ¿qué dice la Biblia? Ay del solo. Porque cuando cayere, ¿quién le levanta? ¿Quién le levanta? Así que ten cuidado, y con lástima uno tiene que decirlo. Por eso es que en el grupo nosotros limitamos la entrada de personas que no entran. ¿Por qué? Porque le estaremos haciendo un daño si se quedan. ¿Cómo un daño? Voy a explicarte eso. Mira lo que sucede en la mente humana. En el momento en el que tú comiences a preguntarte acerca de Dios, tu conciencia levantará un argumento y dirá: pues yo estoy en un grupo. Yo estoy en un grupo, pero no, pero es mentira, tú no estás en el grupo.
Estar en el grupo es formar parte de la vida espiritual de todos los del grupo. Crecer con el grupo, saber lo que es el grupo, permitir que los otros se metan en tu vida. Eso es estar en el grupo. Entonces, ¿qué hace el diablo? Te engaña. Te hace simular que tú estás viviendo una vida que tú no estás viviendo. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? No, ayudar a tu conciencia, que cuando Dios te haga esa pregunta y tú te la preguntes y tu conciencia te pregunte, ¿dónde estoy yo delante de Dios? Tú preguntes, nada. Sí, exacto, ese es nuestro punto, no estás en nada. Por eso busca a Dios, ese es nuestro punto. Es por eso que no puedes permanecer en el grupo. Es por eso. Entonces no te puedes quedar de manera inmóvil. Cultiva hábitos sanos, no solamente abandonar los malos, cultiva hábitos sanos, como son la lectura. Lee la Biblia, tiene que dedicarle tiempo a leer la Biblia. La vida cristiana, ¿saben qué? Al final de cuentas, ¿qué es una vida? La vida cristiana es una vida de disciplina, y las disciplinas requieren formar hábitos. Usted quiere ser un buen cristiano, tiene que leer. Obligado, tiene que leer la Biblia. Yo discutía con alguien o no discutía, en buen término, ¿verdad? Hablando él presentaba las diferencias de por qué a él le gusta escuchar los audios de la Biblia. Y yo le decía, porque a mí me gusta leer. Y yo le presentaba este argumento y le decía, bueno, mira, si Dios en su soberana voluntad hubiese podido diseñar el MP3 desde hace 2000 años, nos la dio escrita y todavía permanece escrita, y yo creo que hasta el día que Jesucristo venga la Biblia seguirá escrita. Yo creo que tiene un punto, y es por una razón de lectura. Es que la lectura tiene algo en especial. La lectura tiene algo que permite que el individuo se centre de manera única en lo que está leyendo. Los ojos, tú nada más puedes estar ahí. Si tú quitas los ojos, tú no puedes seguir leyendo. Pero en el audio, tus ojos siguen mirando aquí, mirando acá. Tienes que estar muy concentrado. De manera que un creyente, para que se tiene que leer, obligatoriamente tiene que leer. Evangeliza. Y a veces cuando evangeliza pareciera como que el plan es hacer una especie de caravana o alguna especie de marcha para tú comenzar quiero compartir el evangelio contigo. No. Evangelizar es simplemente compartir la vida de Cristo con una persona. Habla del Señor. Busca a alguien con quien tú compartas el evangelio, porque ¿saben qué? Las preguntas difíciles que las personas te hagan, que tú desconozcas, forzarán en ti que tú tengas que estudiar. Porque mire, eso es vergonzoso, y yo lo pasé, ¿verdad? No estamos sentados en un pedestal. Eso es vergonzoso cuando alguien te pregunta algo de la Biblia y tú no sabes. Tú te sientes incómodo. Te sientes, ven acá, y sobre todo cuando tiene una gente aguda que te dice, ven acá, pero tú no conoces el libro que tú lees. Oye, mire, eso da duro, pero eso es bueno. Eso es bueno, eso es para atizar tu conciencia que tienes que leer. Disciplínate también para el descanso. Hay tiempo para el descanso. Por eso aquí en el JTD tenemos tiempo para ello. Y en el próximo mes, prepárense. Tenemos tiempos grandes de descanso. Y vienen más, tenemos grandes intenciones de más. Las dos cosas. Tiempo para estudiar. Disciplínate para el estudio. Pero ante todas las cosas, ¿quieres decir que mis buenos hábitos me hacen salvo? No, porque tú tengas buenos hábitos, no. Si tú estás entendiendo que yo te estoy diciendo que una persona con buenos hábitos es salva, no me estás entendiendo. Ahora, sí te digo lo siguiente, el cultivar buenos hábitos desde ahora, ¿sabe qué va a hacer? Pavimentar tu vida para las enseñanzas espirituales. Que tú seas un buen lector, que tú seas una persona que lee la Biblia, a pesar de que no eres creyente, ¿sabes qué? Estás pavimentando tu vida para que la influencia del evangelio tenga mayor peso en tu vida. Hay mayor esperanza de ti si eres disciplinado, porque la vida cristiana es una vida de disciplina. Es una vida de disciplina. Y evidentemente nosotros no estamos predicando ningún tipo de moralismo de que tú seas una excelente persona en el mundo. No, la única forma de tú ser una excelente persona en el mundo es viniendo a Cristo. La única forma. De modo que tener buenos hábitos te llevarán al crecimiento y a la madurez. Y el crecimiento y la madurez las da Cristo. Es Cristo, es el conocimiento de Cristo lo que te da madurez para tú poder entender eso. A mí me encanta este texto porque al final de cuentas, cuando uno tiene que definir entre una cosa u otra, entre un hábito bueno y un hábito malo, lo cierto es que tú te sientes como con cadenas, y este texto es ideal. ¿Deseas ser libre? ¿Quieres tener buenos hábitos? ¿Quieres decirle que no a los malos? ¿Tener la capacidad de poder decirle que no?
solamente es en Cristo. Dice este texto de Juan capítulo 8, versículo 36, al que el Hijo libertare. ¿Qué dice? Seréis verdaderamente libres. Solamente Cristo puede libertar a una persona. Ven a Cristo, no, tú no tienes que levantar la mano, ni venir, ni que paso al frente. No, tú, eso es una cuenta tuya pendiente con Dios. Al que al Hijo libertare, libre será realmente. Cultiva buenos hábitos, porque al final del día, ¿saben qué? La vida pasará y Dios juzgará toda buena obra y toda la mala también. Las va a juzgar Dios. Tus hábitos, sean buenos o sean malos, al final, no importa lo que tú creas de ellos, no importa lo que tú creas, al final todo se va a decidir por lo que cree Él. ¿Qué dice Él de lo que hacemos? Vamos a orar. Padre bueno, te alabamos y bendecimos y damos gracias por tu infinita misericordia. Ayúdanos a todos los que estamos aquí, Señor, a forjar hábitos que sirvan para la alabanza y la gloria de tu nombre. Perdona cada uno de nuestras faltas, nuestras debilidades, las veces que no hemos sido fieles, Señor, en cultivar hábitos que nos acerquen más a ti, que nos hagan anhelar más de ti y nos hagan buscarte más en esta vida. Ayúdanos ahora en nuestra juventud a cultivar hábitos que te adoren y que te busquen en todo tiempo. Mortifica nuestras almas, inquiétalas. Queremos, Señor, ser hallados fieles delante de ti. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.